¿Estamos ya? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Cuellar y quiero darle la más cordial bienvenida a este segundo encuentro organizado en forma conjunta por la Red de Investigadores en Educación Chilena, RIET, y el Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa, CITSE, de la Universidad Católica Silva Enríquez. Como ustedes saben, nos reunimos en esta instancia a conversar y reflexionar en torno al proceso constituyente y a las oportunidades que esto ofrece para pensar y avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva en nuestro sistema educacional. Por cierto, agradecemos la presencia de todos y todas ustedes esta tarde y les recordamos que este evento está siendo transmitido a través de la plataforma Facebook, tanto de CITSE como de RIET. Queremos agradecer muy especialmente la presencia de nuestro panel, que es de lujo. En particular a nuestros dos invitados, expertos en educación, María Teresa Rojas y Andrés Bernasconi, quienes con su amplio conocimiento académico y en investigación conversarán con nosotros hoy, acompañado por supuesto también de Juan Pablo Queupir, académico, investigador y director del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa CITSE, quien esta vez actuará como moderador de esta conversación. El actual proceso constituyente en desarrollo nos ha permitido involucrarnos en un debate ciudadano que requiere de miradas específicas a diversos fenómenos del tejido social chileno. La discusión ha sido ardua para dar inicio a este proceso constituyente y nos tiene expectantes ante la conformación de los y las integrantes de la Asamblea Constituyente ahora próximamente en abril, ¿no? En este sentido, como ciudadanos y ciudadanas involucradas en el estudio y la comprensión de los desafíos diversos de la educación en el país, nos reunimos a ampliar la mirada y a fomentar el diálogo sobre la nueva Constitución, la que nos permitirá establecer los fines y metas con los que debemos avanzar en esta línea en la sociedad. En la jornada de hoy reflexionaremos sobre varias cosas, sobre, por ejemplo, el concepto de educación inclusiva y su relación con la nueva Constitución a redactarse como posibilidad de configurar la educación accesible, sostenible y sustentable para todos y todas. Nuestro país está en tránsito, como sabemos, hacia un enfoque de la educación que, además de ser inclusiva, aporte a disminuir las brechas de desigualdad social y económicas históricas en el país, que respete las diferencias que existen en nuestra sociedad y se actualice ante las nuevas formas sobre comprensión del género, las diferencias, la normalidad, el aprendizaje y tantos otros aspectos que conocemos. En este sentido, nos preguntamos de qué manera el nuevo proceso constituyente se transforma en una oportunidad para asumir y avanzar hacia una educación inclusiva. Y además, como una comunidad de investigadores, también nos preguntamos a qué desafío debería responder la investigación educacional en este marco de tránsito social al país, ¿no? Estas y otras preguntas motivan el desarrollo de este espacio, que esperamos se despliegue de una manera muy amena y muy fluida, en un modo de conversación, donde iremos planteando algunas interrogantes que serán discutidas, por cierto, con nuestro panel de invitados, y a partir de lo cual también tendremos la posibilidad de ir recogiendo sus comentarios y preguntas a través del espacio que está disponible en ambas plataformas para ello. Nuevamente, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas, y damos comienzo a esta conversación presentando brevemente a nuestros dos invitados especiales. María Teresa Rojas es licenciada en Historia y profesora de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Educación de las Universidades Católicas de Chile y la Universidad de París V. Es académica del Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado y pertenece al programa de investigación de género y diversidad sexual de la misma universidad. Ha participado y dirigido proyectos de investigación sobre inclusión escolar, mixtura social, interculturalidad, género y diversidad sexual, con un marcado interés en políticas educativas y un enfoque sociológico de la escuela, acogiendo la perspectiva de justicia social y equidad, temas sobre los que también tiene un amplio repertorio de publicaciones. Andrés Bernasconi es profesor titular de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogado y licenciado en Derecho por la misma Casa de Estudios, tiene posgrado en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard y en Sociología de las Organizaciones de la Universidad de Boston. Investiga en temas relacionados con sociología de la educación superior, gestión de las universidades y el desarrollo de la profesión académica, todo ello en perspectiva internacional comparada. Ha desempeñado distintos cargos de gestión y administración académica en Chile y en el exterior, y ha sido consultor para distintos organismos mundiales como el BID, la UNESCO, el Banco Mundial. Como pueden apreciar, y como ya les anticipaba, es un panel experto de lujo y estamos muy contentos por tenerlos aquí. Cuentan con una hoja de vida
¿verdad? Académica, que se ha nutrido con múltiples publicaciones nacionales e internacionales, y seguro van a hacer mención algunas de ellas en esta sesión. Así que Tere y Andrés, sean muy bienvenidos a este panel y les agradecemos nuevamente el poder sumarse y participar y compartir toda su experiencia con nosotros. Juan Pablo, sin más, te doy el pase para que vayamos directo a las preguntas, ¿no? Sí, gracias Carolina. Sumarme a los agradecimientos a María Teresa y Andrés. Y sin mayor preámbulo, bueno, comencemos este seminario con las preguntas que también invitamos a la audiencia. Si tienen comentarios y preguntas, las podemos también hacer llevar dentro de este seminario. En primer lugar, preguntarle a María Teresa y Andrés sobre qué se está entendiendo actualmente por inclusión en educación, ¿cierto? A veces las definiciones van más allá de la semántica, entonces saber si hay diferencia o cierta similitud en esta conceptualización, ya sea a nivel nacional o internacional. Y bueno, con esta pregunta quisiéramos partir con María Teresa Rojas. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, y gracias Carolina y Juan Pablo por esta invitación a reflexionar. Un gusto compartirla con Andrés también. La noción de inclusión, como todas las nociones en políticas educativas, de equidad, de justicia, de integración, de calidad, son nociones polémicas, ¿no? No son nociones que tengan una sola definición. Y yo distinguiría 3 niveles para tratar de contestar la pregunta. Hay un nivel normativo que tiene que ver con la política educativa, con las directrices de los organismos internacionales, con los tratados, con las conferencias, donde la inclusión aparece como concepto estelar hacia inicio de los años 90, sobre todo para el sistema escolar. Bueno, Andrés sabe mucho más del sistema de educación superior. Para tratar de decir que vocablos como la equidad o la igualdad eran insuficientes porque no abordaban la dimensión de la diversidad cultural de los sujetos. O sea, aparece en el terreno de la política escolar como una palabra que norma escenarios de diversidad. O sea, hay ese nivel, ¿no? El nivel de las orientaciones de políticas públicas siempre es un concepto bien normativo, es una expectativa de lo que podría ocurrir en un sistema escolar. Yo plantearía un segundo nivel, que es un nivel más teórico, ¿no? Es el nivel que se discute en la investigación, en la academia, quizás una discusión mucho más cerrada, no más críptica, que no necesariamente se divulga todo el sistema escolar. Y ahí la inclusión es un concepto polémico. Bueno, para algunos es una palabra que es más de lo mismo, ¿no? Es una manera de referirse a la diversidad, pero con un énfasis siempre normalizador, siempre clasificando a los niños diversos, siempre estableciendo que la diversidad es fragmentada, ¿no? Hay una diversidad para niños con necesidades educativas especiales, hay otro para niños afrodescendientes, hay otros para las mujeres. Quienes miran desde perspectivas más críticas la noción de inclusión en la política educativa, desde sociologías críticas, desde teorías críticas, la miran con sospecha, porque les parece que es una palabra que norma una diversidad un tanto ficticia, porque siempre es una diversidad en función de ajustarse a un sistema que ya está normado, a un sistema que no tiene muchas posibilidades de ser modificado, y que apunta a diferencias individuales, ¿no? A diferencias que portarían los niños individualmente y las niñas individualmente. Desde otras perspectivas, por el contrario, ¿no? La inclusión es una palabra democratizadora, la inclusión es una demanda a la escuela por trabajo en contextos de diversidad, por trabajar más pluralmente, por ampliar el abanico de una pedagogía unilateral a múltiples pedagogías. Quiero mapear que teóricamente es un concepto de debate. Y hay un tercer nivel que yo creo que también es importante para contestar qué es la inclusión o qué se entiende por inclusión, que yo lo situaría en las escuelas, en cómo los profesores y las profesoras y las comunidades conciben la inclusión.
Y al menos en la investigación chilena de estos últimos años, es muy fuerte concebir la inclusión muy asociada a los temas de necesidades educativas especiales. Cuando lo que dice la investigación que yo conozco, ¿no?, de trabajos empíricos en la escuela, desde distintas perspectivas, que los profesores suelen asociar la inclusión con integrar o sumar a más niños con necesidades educativas especiales. Y esto porque en Chile, y a lo mejor esa es parte de una segunda parte de nuestra discusión, las políticas de inclusión tienen marcos políticos, teóricos, ideológicos distintos. Toda la política de inclusión que surge hacia el año 2009-2010, al alero de lo que se conoce como el decreto 170, ¿no?, o el decreto de inclusión de niños con necesidades educativas especiales, es un típico caso de política pública de subsidio a la demanda, ¿no?, de subsidiar a un niño que porta un problema, entregarle más subsidio a la escuela por ese niño, exigirle a la escuela una serie de instrumentos y tecnologías que tiene que aplicar para trabajar con ese niño, en particular el PIE, ¿no?, los programas de inclusión educativa, una serie de diagnósticos, ¿verdad?, y instrumentos de evaluación para que ese niño, esa niña logre insertarse a un itinerario más o menos regular. Ese es un tipo de política de inclusión, de subsidio al sujeto individual contra ciertos resultados que el Estado le demanda a la escuela. Pero por otra parte tenemos políticas de inclusión de esta última generación, del año 2015 en adelante, que están más asociadas a la desegregación. La política de inclusión escolar, aprobada el año 2015, que prohíbe el lucro, la selección y el copago, viene de otra discusión teórica, viene de otra discusión política, que es justamente cómo intervenir mecanismos segregadores del Estado, donde no se nombran a niños específicos, sino más bien se intervienen barreras, ¿verdad?, que obstaculizan la inclusión o la integración socioeconómica de todos los niños en las escuelas públicas y particular subvencionadas. Y por otra parte, desde el 2017 en adelante, Chile ha generado una serie de políticas de reconocimiento identitario, y en particular ahí están las políticas de reconocimiento de los niños LGTBI, de los niños trans, ¿verdad?, o de las orientaciones de trabajo sobre la diversidad sexual, que son políticas que se amparan en otra discusión teórica y que tiene que ver con la justicia de reconocimiento, con el reconocimiento identitario, ¿verdad?, con el lograr darle legitimidad a diversidades o a identidades que antes habían sido excluidas y marginadas. Para profesores y profesoras, desde la investigación en la que yo he participado y desde lo que yo he revisado en el caso chileno, esas entradas con marcos teóricos, con discusiones políticas distintas, son confusas, pero la que termina siendo finalmente hegemónica en la comprensión que los profesores tienen de la inclusión es la política vinculada con las necesidades educativas especiales y el subsidio específico a niños específicos, entre otras cosas porque es una política que inyecta recursos económicos en la escuela, ¿verdad?, y pide resultados al respecto. Entonces, resumiendo, es un concepto en debate, es un concepto que sin duda tiene que ver con una demanda de trabajo sobre la diversidad que explota, ¿verdad?, cuando la sociedad en su conjunto, esto es una discusión global, le demanda a la clase política más reconocimiento de identidades plurales, diversas, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, tiene una agenda democrática detrás, pero es polémica, ¿verdad?, porque en general es altamente normativo, marca expectativas, no necesariamente legisla las condiciones de realización de esas expectativas, y en el mundo escolar, al menos en el caso chileno, predomina una visión de inclusión central en necesidades educativas especiales. Entraría por ahí a esa pregunta para ver si Andrés la puede complementar o retrucar. Sí, gracias María Teresa. Bueno, Andrés, bueno, tú como dentro de tu experticia también ya mencionó María Teresa otros conceptos que van apareciendo, ¿cierto? Diversidad, verlo por niveles, lo hegemónico versus el pluralismo. Entonces, bueno, misma pregunta para ti, ¿qué se está atendiendo actualmente por inclusión? ¿Qué podría complementarse, agregarse ciertas similitudes a nivel nacional e internacional?
Gracias, Juan Pablo, y gracias también, Carolina, por la invitación. Me gustó de nuevo compartir con Tere este conversatorio. Y saludos también a las personas que nos están viendo por Facebook. Bueno, lo que dijo Tere es súper completo. Yo creo que registra los distintos niveles que tiene este concepto polisémico y muy contestado también, ¿no? Yo creo que estamos en una situación, y continuando con el análisis que hace María Teresa de los niveles de discurso. Yo creo que a nivel del discurso académico se está empujando una agenda que está procurando, como quiera que se le llame, si se llama inclusión, en el caso de nosotros que preferimos llamarle justicia, que está procurando hacer que las diferencias identitarias que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, sus maneras de ser, sus maneras de vivir, no sean un obstáculo a sus oportunidades educacionales. Es una cosa media paradójica, porque de alguna forma queremos que estos atributos de la persona sean invisibles, en el sentido de que no sean obstáculos, pero también queremos reconocerlos como un valor, como un aporte al pluralismo de las sociedades modernas y en particular de la escuela. Entonces la gran pregunta es cómo podemos hacer que estas dimensiones de identidad, María Teresa ha mencionado varias de ellas, no signifiquen discriminación, no signifiquen intentos de normalizar a esta persona y llevarlas a algo que no son, que no signifiquen pérdida del derecho a la educación que nosotros, por lo menos en principio, reconocemos a todos y a todas. Ese es el gran dilema. Y yo diría que a nivel académico está bastante bien establecido que hacia allá tenemos que ir, es decir, un sistema educacional que sea, por así decirlo, ciego a las diferencias, pero que al mismo tiempo las valore y las reconoce. Yo creo que está en la paradoja y que es, desde el punto de vista conceptual, filosófico e incluso jurídico, difícil de resolver. Porque, por ejemplo, para poder trabajar con los niños con necesidades educativas especiales en nuestro sistema, esos niños tienen que ser diagnosticados como tales por el establishment médico. En otros países, en realidad, el trabajo con los niños con necesidades educativas especiales es definido por los propios profesores de habla, no por especialistas en el área de la psicología o la fonoaudiología o lo que fuera. Entonces, nuestro sistema, desde el punto de vista práctico, y ahora me paso de la academia a lo que ocurre en la escuela, continuando con lo que decía María Teresa, es que es bien intencionado pero es paternalista. Lo que hace es marcar a la persona con alguna señal de identidad y luego decir, este niño que es inmigrante haitiano y no habla bien español, este niño que es trans, este niño que es pobre, este niño que tiene déficit atencional, cualquiera sea la dimensión de diferencia, nosotros queremos hacernos cargo de él, y eso está muy bien desde el punto de vista de acogida, pero descansa en el etiquetamiento de las personas de una forma que los hace ser más bien objeto de intervención que sujetos de su propio desarrollo. Ahora, yo soy optimista, creo que esto es un cambio cultural que va a tomar un tiempo, pero que está avanzando poco a poco, en el sentido que por lo menos ahora es un poco menos común que los niños sean abiertamente discriminados por ejemplo, nacionalidad, a pesar de que eso ocurre todavía, nosotros lo hemos visto en CJE, especialmente con los niños peruanos, de parte de los profesores y las profesoras, que hay un algo ahí que no está bien resuelto. Pero yo creo que vamos en el camino a entender que ser distintos no es un problema, y que el sistema educacional tiene que permitirle oportunidades a todos y a todas desde su identidad. Y es el concepto de inclusión, el concepto de justicia que a mí me gusta, es un concepto que es abarcativo de la diversidad, que trabaja productivamente con ella, que no establece etiquetas que son marcadoras para toda la vida,
sino que permite entonces que las distintas vocaciones y talentos y maneras de aprender y maneras de relacionarse de los niños y las niñas puedan expresarse en la escuela. Gracias, Andrés. La verdad es que queremos hacer esta sesión bien interactiva también con el público que nos está escuchando y observando en este minuto. Y lo primero que tengo que decir es que tenemos saludos internacionales. Nos están saludando desde Colombia, en especial a Andrés, al doctor Bernasconi. Lo saluda Claudio Valle de Colombia. Hola, Claudia. Sí, y tenemos varios comentarios y consultas. Yo me quiero centrar en una que formula Sebastián Arriagada, que nos lleva al tema de la interculturalidad. Los dos lo han abordado, pero él pregunta específicamente cómo entendemos la interculturalidad en educación en una nueva constitución, al mismo tiempo que actualmente el sistema educativo promueve la identidad nacional como eje central. Es una tensión, ¿no? Sebastián, perdón. ¿Qué quiere partir, Andrés Sí, o María abierta Teresa? la palabra. O sea, yo creo que pasa lo mismo con la palabra inclusión, son palabras muy primas hermanas, ¿no? La interculturalidad también tiene toda una discusión teórica, es lo mismo hablar de interculturalidad que de multiculturalidad, no es lo mismo la interculturalidad más asimilacionista o funcional que aquella crítica. Las palabras tienen exigencias distintas dependiendo de cuál es el marco político y teórico de referencia. Ahora, todo indica, nosotros también hemos hecho en la Universidad Alberto Hurtado un trabajo de empezar a discutir más colegiadamente, para invitar a profesores del sistema escolar a pensar la nueva constitución, que uno de los consensos, al menos muy genéricos, ¿no? Es que Chile es un país pluricultural que ha cambiado abruptamente la composición sociodemográfica en estos últimos 10 años y que difícilmente podríamos pensar un sistema educacional basado en la transmisión de valores nacionales unilaterales, que además en general son las épicas de las élites y no de toda la sociedad, ¿no? Por tanto, la interculturalidad va a ser un tema a ser debatido, pero bueno, los constitucionalistas nos han insistido que la Constitución no va a ser muy específica, que va a ser de grandes títulos y de intenciones muy generales, pero yo esperaría que el reconocimiento de que el sistema educacional chileno está al servicio de la formación inclusiva, democrática, de la aceptación de que culturalmente los sujetos somos diversos, aunque aspiramos a materializar valores compartidos, ¿no? Y vivir en una comunidad donde hay bienes compartidos, ¿verdad? Sentidos compartidos. Esta tensión o este desafío que decía Andrés, cómo podemos reconocer que somos parte de un todo, de una comunidad y al mismo tiempo que se reconozcan nuestras identidades. Imagino una primera declaración, que la educación es un derecho de los niños y las niñas, de los jóvenes a ser parte de un relato común, y que ese relato común se basa en el respeto a los derechos humanos, a la diversidad cultural y social de los habitantes. Por tanto, una definición así parte del supuesto que las aulas chilenas en el nivel escolar y prontamente en el nivel de la educación superior van a ser plurinacionales, ¿no? De niños y niñas de distintas proveniencias, distintas etnias, de distintas nacionalidades. Ese es el ideal normativo, ¿verdad? ¿Cómo se materializa esto en el sistema escolar? Bueno, los ejemplos que tenemos son múltiples y sin duda supone cambios curriculares, ¿verdad? Cambiar ciertos guiones del currículum, particularmente de aquellas asignaturas que han sido el bastión de la transmisión de los valores nacionales, historia, ¿no? Lenguaje, asignaturas de esa naturaleza. Pero todas, ¿no? Todas, a nivel de las artes, a nivel de las ciencias también. Significa un gran plan de formación de profesores y de todos los actores del sistema escolar. Yo creo que hace años estamos en ese intento, tratando de incorporar en las mallas de pedagogía contenidos que sean más sensibles al tema de la inclusión y la diversidad, pero sobre todo, y yo creo que la Constitución no norma eso necesariamente, ¿no? Prescribe ciertos idearios,
Y la pregunta política que se nos viene a los chilenos y a toda la población que vive en Chile en estos próximos años es cómo se materializan las condiciones para porque eso exista, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que todas las aulas sean diversas? ¿Cómo podemos lograr que todos los niños y niñas accedan al colegio que quieran, independiente de su identidad cultural, socioeconómica, étnica? ¿Cómo podemos lograr que no hayan barreras selectivas para ningún niño y niña de la sociedad chilena, ¿no? Yo creo que esas preguntas son las preguntas complejas, cómo se materializan esas condiciones. Sí. Gracias, María Teresa. Y bueno, y antes de pasarle la palabra a Andrés y complementando lo que está preguntando Sebastián en la transmisión, quizás también llevarlo a lo que ya María Teresa dejó la puerta abierta, ¿cierto? Estamos a puertas de un nuevo proceso constituyente, entonces quizás la pregunta de cajón que cae es como y partir con Andrés y vincularlo con lo que pregunta Sebastián sobre la multiculturalidad e interculturalidad, es como, entonces, ¿cuáles deberían ser los principios de una educación inclusiva en la nueva constitución que se avecina? Si hay ciertos aspectos quizás de la actual constitución que podrían rescatarse o replantearse, o ya esto es como algunos plantean, es borrón y cuenta nueva. No sé, Andrés, ¿cómo quieres vincular lo que te estamos preguntando ya en Facebook y aquí también a la transmisión? Sí, mira, a la pregunta de Sebastián, yo haría el pronóstico de que interculturalidad es una palabra que va a aparecer en la Constitución, porque como muchas palabras que aparecen en la Constitución, en la actual y en la futura, tienen muchas interpretaciones posibles, y por lo tanto, todo el mundo, cuando una palabra es así de interpretable, está más o menos tranquilo con ponerla, porque no significa mucho, esa es la verdad. Y esas palabras al final son interpretadas por el legislador y son interpretadas por los tribunales cuando están resolviendo cómo legislar o juzgar materias que tienen que ver con interculturalidad. El tema de la identidad nacional, que es el otro eje de tu pregunta, es un tema que probablemente no va a aparecer como tal en la Constitución, pero eso no significa que no sea relevante en términos de lo que tú señalabas, porque efectivamente desde el siglo XIX el sistema escolar y en particular el currículo ha tenido como objetivo generar un sentimiento de identidad nacional basado en ciertos símbolos y ciertas narrativas que son parte principalmente de la historia y de la lengua castellana. Y por lo tanto, yo creo que sí se puede plantear una discusión, no con ese nombre, sobre cuáles son los fines de la educación y en qué sentido nuestro país, nuestro territorio, es un país de una sola nación o es un país plurinacional. Esa discusión a la que aludía Tere, yo creo que es una discusión que va a ser mucho más difícil de resolver porque está mucho más polarizada que el tema de interculturalidad, o dicho en fácil, la interculturalidad va a estar, Estado plurinacional, más difícil si hay que juntar 2/3. Ahora, en el tema de la pregunta de Juan Pablo, bueno, uno tiene un montón de expectativas sobre lo que la Constitución pudiera decir en materia educacional, pero no hay que olvidar que en materia de hoja en blanco o no hoja en blanco, Chile en derecho a la educación y libertad de enseñanza tiene una trayectoria de 150 años. Digo 150 porque en realidad hasta que se afirma el Estado portaliano y se establece la libertad de enseñanza en la Constitución en 1876, hubo todo un camino, ¿no? Pero esa trayectoria de la evolución, que no es solamente jurídica, es cultural, yo creo que va a tener un peso que, aunque uno no quisiera mirar lo que está escrito en la Constitución del 80 o la Constitución del 25, se va a notar. De manera que uno podría también anticipar que en materia de derecho de la educación, básicamente la Constitución hoy día reconoce el derecho a la educación, que está muy mal conceptualizado, y libertad de enseñanza. En materia de derecho a la educación probablemente se expanda la definición de lo que es educación y lo que es el derecho a la educación de manera más bien declarativa, pero en la verdadera pugna va a estar en la conceptualización de la libertad de enseñanza, porque la libertad de enseñanza
en la Constitución actual la libertad de los particulares de establecer establecimientos educacionales y la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos. Esa es la libertad de enseñanza. Esas dos declaraciones, la libertad de los padres de los particulares de crear establecimientos educacionales, la libertad de los padres de escoger establecimientos educacionales para sus hijos, son temas sumamente controversiales. En el mundo hay muchas soluciones al problema de padres versus Estado en la crianza de los niños. Y como en la historia de Chile también, este no ha sido un tema pacífico. Recuerdo lo que costó conseguir la aprobación de la ley de instrucción primaria obligatoria. 20 años estuvo discutiéndose en el Congreso hasta 1920, por una oposición entre liberal y conservadores que no es muy distinta de la posición hoy día entre derecha e izquierda. Yo creo que estos aspectos de libertad de enseñanza van a ser álgidamente debatidos, y en ese escenario es difícil predecir lo que va a pasar. Yo esperaría que por lo menos la discusión actualice algunos aspectos de la Constitución que definitivamente, a juicio de cualquier sensibilidad política, están atrasados. Yo creo que el principal es que la Constitución no reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos del derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho de los padres, el derecho de los padres a educar a sus hijos. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, la infancia y la juventud están completamente ausentes de la conceptualización que tiene la Constitución sobre la educación. Para ser justos, no se olviden ustedes que la Constitución es de 1980 y la Convención de Derechos del Niño de 1990, y la idea del niño como sujeto de derecho y el interés superior del niño que establece la Convención, todavía estamos instalándola. Por eso tenemos problemas que tenemos con el Sename, etcétera, ¿no? Todavía estamos instalándola, por lo tanto, esta es otra transformación cultural. Hemos hablado del tema de la inclusión antes, la juventud y la infancia como sujeto de derecho es otra transformación cultural en la cual estamos en pleno curso, pero yo esperaría como mínimo, minimorum, que se reconozca el derecho a la educación en el centro a los niños, niñas y adolescentes, y de ello se sigan ciertas obligaciones que tiene el Estado y que tienen los padres también respecto a la educación. Gracias, Andrés. Quisiera comentarles y compartir con ustedes algunos de los comentarios. Muchos agradecen este espacio, la verdad que parece ser una necesidad muy sentida de discutir en torno a la educación inclusiva. Hay algunos comentarios orientados al decreto 170, que es recordemos el decreto, ¿no?, que en el fondo define los estudiantes que van a recibir con necesidades educativas especiales, que van a recibir la subvención del Estado, que es un freno para la inclusión, se considera. Hay otros comentarios orientados también a cuestionar la inclusión como considerar a los niños como objetos de intervención, la necesidad de considerarlos sujetos de desarrollo. Pero tenemos una pregunta que creo que nos va a llevar un poco más a lo concreto de lo que hemos conversado aquí ahora. Es una bajada a cómo hemos ido abordando esta conversación y reflexión. Y la formula Álvaro González, que dice: ¿de qué forma se podría plasmar el derecho a la educación en la nueva Constitución con el fin de llevar a la práctica una educación inclusiva? Bueno, está bien relacionado con lo que estábamos conversando recién. Yo comparto lo que dice Andrés. Efectivamente, la Constitución del 80 es tan desgarradoramente mercantil que deja a los niños afuera. Bueno, yo creo que no solamente porque la Convención de Derechos del Niño viene 10 años después, sino porque es parte de un proyecto ideológico donde entre menos interviniera el Estado en la constitución del sistema, mejor aún. De hecho, dice muy poco, ¿no? Son muy poquitos artículos los que tiene la Constitución sobre educación. Entonces, lo que tengamos de ahora en adelante va a ser más, yo creo que necesariamente, porque va a ser una de las dimensiones más, sin duda, muy, muy discutidas. Y donde lo mínimo como para ponerse al día con cierta discusión internacional es el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho, ¿verdad?, en materia de educación. Yo creo que ese es un piso mínimo que me costaría pensar que va a ser tan discutido. Y comparto con Andrés que el tema de la libertad de enseñanza va a ser parte de las batallas ideológicas profundas, porque justamente materializar una práctica de educación inclusiva supone intervenir
en parte el derecho a la libertad de enseñanza, ¿verdad? Ese equilibrio entre la demanda y la demanda sobre todo de las clases medias estos últimos 40 años en todo el mundo, no solamente en Chile, ¿no? Los procesos de escolarización y expansión de la educación también suponen esos cambios culturales, ¿no? Que la clase media de la India, de China, de Europa, de Sudamérica, le empieza a demandar al sistema escolar no solamente elegir en la escuela, sino una serie de relatos educacionales, ¿verdad? Que antes no se demandaban, antes uno aceptaba hace 50 años atrás lo que la escuela me enseñaba. Hoy día, como dicen algunos autores, las clases medias colonizan, ¿no? el currículum escolar e intentan también decirle a la escuela lo que tiene que enseñar. Entonces, culturalmente es un actor social que va a demandar mucho más de lo que demandaba antes. Entonces, sí, esa va a ser una gran batalla. Y yo agregaría a esa reflexión que para materializar una educación inclusiva, que devenga en prácticas inclusivas, dentro de las condiciones que a mí me parecen fundamentales, junto con considerar a los niños como sujeto de derecho, es replantearse qué es el sistema escolar. El sistema escolar es solamente la sumatoria de las escuelas públicas y más las escuelas particulares subvencionadas, o es también el sistema privado pagado de educación. El sistema privado pagado de educación ha funcionado autónomamente, de manera independiente, generando sus propias barreras de mercado, no tributa, ¿verdad? No hay límites en el pago ni en las lógicas de exclusión. A pesar de que la ley de inclusión también regula la no discriminación arbitraria en este sector, finalmente las prácticas de exclusión de aquellos que no pueden entrar son sistemáticas, activas y siguen existiendo. Mi pregunta es, ¿podemos pensar un sistema escolar inclusivo sin la intervención al sistema privado pagado de educación? ¿Podemos materializar una educación inclusiva o generar las condiciones para que ella empiece a desarrollarse sin pensar que hay una pequeña estructura de privilegios que es la que hoy día justamente está en tensión a propósito del estallido social y todo el movimiento que de ahí ha emergido? Bueno, yo creo que no. Yo creo que la práctica inclusiva de la profesora o el profesor en la sala de clase es el corolario, es una consecuencia de una serie de condiciones previas que son financieras, son pedagógicas, tienen que ver con la producción de materiales educativos, muchas cosas. No es solamente la intención de los profesores de ser inclusivos, sino es el armazón que le ofrece un sistema escolar para pensarlo. Y por eso pongo este punto en la discusión también. No podemos tener un sistema escolar inclusivo con una educación privada que siga seleccionando arbitrariamente, que tenga esa barrera de precios, que forme a un grupo de élite altamente privilegiado, que ya sabemos que es en los colegios donde se estructura esa red que se perpetúa y hereda ese tipo de privilegios. Y además porque también hay una pregunta ética. ¿Es justo que haya una porción del sistema escolar que no tribute a los fines públicos? Es justo, ¿verdad? En el Chile del siglo XXI, que se quiere repensar en su relación entre el Estado y la sociedad, que haya un grupo de, no sé, un 5% de la población que pueda formarse a espaldas del resto de la población. Para mí esa es una pregunta central a debatir y no me imagino un sistema inclusivo mientras permanezca una estructura elítica de privilegio que la reproduce al interior del sistema escolar privado. Se lo pongo eso como condición. Y después sigamos conversando. Una vez que repensamos qué es un sistema, que todas las partes alimentan un fin público, que la educación, pensemos si la educación es un bien público, y eso significa que aunque la provisión sea privada, sus fines son formar para la ciudadanía y para el fortalecimiento de la democracia. O sea, todos contribuimos a ese fin, no solamente porque lo declaramos, sino porque tomamos decisiones y estamos afectos a cierta intervención que permita que eso lo hagamos. Cuando ese armazón sufra cambios, no sufra modificaciones, yo creo que van a empezar a haber cambios virtuosos en el resto de la producción educativa a nivel curricular, a nivel de la formación, a nivel de la capacitación, de las relaciones, de la evaluación, porque tenemos una estructura más inclusiva en el sistema escolar. Lo pongo como punto de debate también. Claro.
Sí, gracias María Teresa y también gracias a Álvaro por la pregunta y tal. Y también rescatar lo que dice María Teresa, estas prácticas de exclusión, también prácticas de inclusión. Y aquí también consultarle a Andrés, partiendo con Andrés, como justamente porque hay un refrán que lo dice todo, ¿cierto? El papel aguanta todo. Entonces, claro, en articulación con una nueva constitución, la pregunta sería cuáles serían las condiciones o ciertos factores que deberían estar para llevar a la práctica justamente una educación inclusiva, yendo más allá de la semántica que lo hemos discutido y más allá también de ciertos conceptos que están apareciendo, ahora viene la praxis, ¿cierto? ¿Cómo debería eso estar, esta articulación, una constitución, condiciones, factores y llevar a la práctica una educación inclusiva? Andrés, por favor. Pregunta no fácil. Está silenciado. Ahora sí. Ahora sí, no, que decía que no puedo estar más de acuerdo con María Teresa que el tema de los particulares pagados es una llaga en el sistema. ¿Cómo funciona la lógica de el tratamiento que el Estado le da a los particulares pagados? La lógica es, dado que ustedes se autofinancian y no reciben aporte del Estado, pueden hacer lo que quieran. Ese puede hacer lo que quiera, por supuesto, tiene ciertos límites, porque hay un cierto currículum nacional que tienen que respetar y porque además un montón de actos de discriminación que ocurrían en los particulares pagados, primero con la Ley General de Educación y ahora con la Ley de Inclusión, son ilegales, como por ejemplo pedir el estado de civil de los padres como condición de matrícula o echar a las estudiantes que están embarazadas. Ahora tienen que regirse por la norma sobre repitencia y continuación de estudios que se aplicaban antes a todo el sistema, en fin. Entonces, se ha ido moviendo el cerco, pero sigue siendo un sector que es básicamente inmune a la política pública educacional chilena en materia de inclusión específicamente. Entonces, lo que dice Tere, los particulares pagados pueden seguir funcionando con lucro, pueden seleccionar de la manera que quieran, pueden tener sus propios proyectos educacionales. Entonces, yo creo que hay una pregunta que va a surgir sin duda en el proceso constituyente es ¿cuál es el límite de esta autonomía que tienen los establecimientos particulares pagados de saltarse las orientaciones generales que el país está siguiendo en materia educacional? Por una parte está la libertad de enseñanza, que ampara, por ejemplo, en la existencia de proyectos particularistas o de concepciones de vida, etcétera, que los colegios particulares pagados puedan tener. Pero ¿no sería tiempo, por ejemplo, de establecer ciertas normas sobre cupos que estuvieran disponibles en los colegios particulares pagados para postulantes que entren por el sistema de admisión escolar, el sistema común de admisión escolar para los municipales, los particulares subvencionados? ¿Cuál es el límite también de la no participación de los estudiantes y los apoderados en la conducción de los establecimientos escolares? En fin, yo creo que esta discusión se va a dar y es muy relevante porque, como decía Tere, en estos colegios es donde todavía se sigue formando la élite que gobierna todos los sectores importantes del país, con algunas honrosas excepciones. Y por lo tanto, la forma en que estos jóvenes se forman y quiénes son sus compañeros de curso y quiénes son los otros papás y mamás que están en el colegio es sumamente relevante. Y en segregación escolar ocurre lo mismo que en segregación habitacional. Son países que no se comunican, países que no circulan unos a través de otros, y es un poco falso hablar de inclusión si uno solamente está pensando en la inclusión en el sistema subvencionado. La inclusión que importa es la inclusión que ocurra en los particulares pagados por la razón que dije. Yo creo que no va a ocurrir de la noche a la mañana que la élite del país se reclute de los particulares subvencionados o de los municipales o del Servicio Local de Educación. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, no ha ocurrido en un montón de tiempo, no va a ocurrir tampoco en los próximos 10 años. Por lo tanto, esa
frontera, yo creo que es la próxima frontera de la política educacional, y también nos toca a nosotros, de la investigación educacional, porque hemos hecho mucha investigación, en particulares subvencionadas municipales, muy pocas, en particulares pagadas, entre otras cosas no nos dejan entrar. Ahora, tú decías condiciones prácticas de educación inclusiva. Voy a abordar otro tema que es quizá menos institucional, pero muy importante, y tiene que ver con la formación de los profesores y profesoras. Ustedes saben que estamos viviendo este año una crisis que esperamos que sea solamente de este año, no sea una tendencia, respecto de voluntad de la juventud de estudiar carreras de pedagogía. Lo menciono porque al final los trabajadores de la primera línea en materia de inclusión, los que hacen carne, todos estos discursos que nosotros tenemos sobre lo que debería ser o no debería ser inclusión, son los profesores y las profesoras que están trabajando con los niños, o los educadores diferenciales, educadores especiales, o el equipo del PIE que esté apoyando los aprendizajes. Yo creo que todavía hay un espacio para darle otra vuelta de tuerca a la formación pedagógica y a la carrera docente. En el siguiente sentido, lo que nosotros tenemos son carreras de pedagogía que por política del ministerio antes tenían que durar más corto que 5 años, entonces todos nos apuramos a cortar las carreras a 4 años, 4 años y medio. Ahora no, ahora se reconoce que es una carrera completa, entonces compleja, y por lo tanto puede durar 5 años. Pero evidentemente hay un problema en la formación inicial y la transferencia de ese conocimiento a las escuelas en las que nuestras egresadas se insertan. Y por lo tanto, mucho de lo que aprenden en las facultades de educación lo tienen que rápidamente desaprender en el medio escolar, porque el medio escolar no tiene el mismo discurso, no tiene los mismos valores, no tiene las mismas prácticas que nosotros enseñamos para que los estudiantes luego puedan ejercer. Ahí hay una cuestión que no digo que sea fácil de resolver, pero para mí tiene mucho que ver con la promesa de educación continua y formación permanente para el profesorado, que es un aspecto de la ley del nuevo sistema de desarrollo profesional docente, el derecho a la educación continua, en la que me parece a mí vale la pena realmente invertir, y en el sentido de hacer de la inclusión parte importante de un concepto que se va renovando en la conciencia de los profesores y las profesoras a lo largo de su vida profesional, porque además es sumamente dinámico. Nosotros, como mencionaba, en poco tiempo hemos pasado a estas distintas conceptualizaciones de integración, inclusión e inclusión a otras nociones, y eso va a seguir ocurriendo en la medida que las sociedades son cada vez más dinámicas, la juventud va cambiando, la relación entre los padres y los niños va cambiando, todo eso es dinámico, y por lo tanto lo que uno aprenda de cómo hacer inclusión en la práctica hoy día en una facultad de educación, en 10 años más va a tener connotaciones distintas. Entonces, el apoyo a los profes para que puedan continuamente estar revisando sus prácticas, continuamente estar cuidando de no introducir discriminación, de no introducir exclusión en sus prácticas pedagógicas, me parece a mí un esfuerzo continuo. Gracias, Andrés. Quisiera formularles otra pregunta que viene del público precisamente y que se ha repetido bastante en los distintos comentarios que van dejando, tanto de Pamela Rique, de Gerardo Villa, de Mónica Aldea, que tiene que ver con qué cambio deberíamos generar en la nueva Constitución para asegurar los principios de la educación inclusiva, pensando que los principios del School Choice están arraigados en la política educativa chilena, que han potenciado la segregación, pero que a su vez han sido ratificados por las políticas educativas de las últimas décadas. Para cualquiera de los dos. Yo insistiría que son distintos niveles. No te la preguntas qué va a ir en la Constitución. En la Constitución van a ir cosas bien genéricas, pero bien determinantes, y a mí me encantaría que los niños tienen el derecho a ser educados y son sujetos de derecho, el sistema escolar es uno, y todos contribuimos al bien común, al desarrollo de la democracia, a una formación centrada en los derechos humanos, la participación, el cuidado del medio ambiente. Seguramente van a haber muchas frases que tienen que ver con las sensibilidades contemporáneas, de cuáles son las urgencias para los 40 años. Me gustaría, y acá asumo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrés, que la formación de profesores requiere todavía más intensamente una revisión que nos permita enfrentar los desafíos contemporáneos, porque por una parte está la interculturalidad, la inclusión,
el trabajo con la diversidad, por otra está este tremendo tema que tiene que ver con el cambio climático y que ya no va a ser solamente trabajo de los profesores de biología, ¿no? Sino va a ser un desafío para toda la docencia, formar al sujeto que va a enfrentar el desastre medioambiental que estamos viviendo, entre otras. Y para ello también veo como, pero seguramente todo esto, la formación de profesores no va a ir en la Constitución, ¿no? No va a ser un punto específico legislar en una Constitución. ¿Qué creo que sí se va a debatir? Sin duda el financiamiento. ¿Cuál es la relación entre el Estado y el financiamiento de las escuelas? Y ahí yo creo que esta discusión sobre la materialización de un régimen inclusivo también tiene que ver con cuestionarse el Estado subsidiario, ¿no? También tiene que ver con desactivar una lógica de financiamiento que tiende a la competencia, pero además, desde los años 2000 en adelante, que asocia esta competencia con el cumplimiento de estándares, y esos estándares tienen consecuencias altas para las escuelas. Eso que se ha llamado el sistema de aseguramiento de la calidad, en el caso chileno, yo esperaría que sea revisado y discutido. Si bien hoy día eso uno lo tiene que leer en la Ley General de Educación y en la ley específica del sistema de aseguramiento de la calidad, eso no está escrito en la Constitución, yo me imagino, yo espero, mis expectativas son que el financiamiento y un sistema que asegure la calidad y la inclusión del sistema escolar sean parte del debate. Me imagino que se tiene que terminar el subsidio a la demanda, se tiene que terminar el subsidio al sujeto que asiste a la escuela. Esperaría que discutamos que las escuelas reciban aportes basales conforme a su matrícula y a las condiciones en las que educan, y espero que podamos discutir que el juicio respecto a la calidad de la enseñanza y la educación viene de un equilibrio, ¿no? Entre ciertos estándares globales y consensuados como comunidad, pero también en las realidades locales. Es muy difícil ser inclusivos, no solamente porque nos falte formación al respecto, es difícil ser inclusivo cuando la política pública me da señales divergentes, ¿no? Por una parte me exige cumplir con ciertos estándares de educación, el lenguaje y matemática específicamente, y por otra me exige éticamente que ese fin lo tengo que hacer en contextos de pluralidad y de atención a la diversidad. Y bien sabemos, y la investigación lo documenta con creces, que cumplir con las dos cosas a la vez es tremendamente complejo, es muy difícil, son tiempos, ritmos, pero más imperativos éticos diferentes. A mí me pasa, no solamente como académica, investigadora, también como madre de hijas que va a la escuela, que me parece impresionante cómo el currículum de emergencia de la pandemia apuesta, las directrices del ministerio, apuesta por lenguaje y matemática como las asignaturas centrales, cuando a nuestro alrededor el planeta se está derritiendo, cuando esta pandemia tiene que ver con la relación entre el ser humano y la naturaleza, cuando nuestros niños, ¿verdad?, están manifestando una serie de patologías socioemocionales producto de todo lo que estamos viviendo. Insistir, ¿verdad?, que la transmisión de las asignaturas es lo central en la formación del sujeto, bueno, es a veces una falta, una sordera que llama la atención. Yo me imagino que producto del estallido social y de la pandemia, el fin de la educación, ¿para qué nos educamos? ¿Qué tipo de sujetos queremos formar para los próximos 30, 40 años? ¿Qué relación con la naturaleza, con la sociedad, con el otro, con la solidaridad vamos a formar? Va a ser clave, y en esa finalidad también se juega justamente cómo vamos a concebir la inclusión. Pero para ello tenemos que desactivar los mecanismos de competencia, de, ¿verdad?, carrera hacia una meta estandarizada, única, que tiene el sistema educativo actual. Es muy difícil, y esto lo he visto desde el fragmento de investigación que realizo, que el agobio docente es permanente, ¿no? A mí me encantaría trabajar más con los niños con necesidades educativas especiales, pero no me alcanza el tiempo. O a mí me encantaría detenerme y hacer una unidad sobre la cultura en el Perú, pero no me alcanza el tiempo, ¿no? Hay otros requerimientos, hay otras exigencias. El equilibrio entre la transmisión de una cultura común y la posibilidad que las comunidades
tomen las decisiones respecto a qué es importante, qué es la calidad, qué ser humano queremos formar, creo que sí va a ser un debate constitucional. Entonces, frente a la pregunta de cómo lograrlo, yo creo que es clave discutir la lógica del financiamiento de la educación y los fines de la educación, que espero que no se queden en el cajón, porque es una pregunta o es una reflexión fundamental para lo que nos estamos planteando. Claro. Sí, gracias María Teresa. Y ahora, bueno, dándole la palabra a Andrés, y Andrés, ahora viene esta segunda derivada, que es como la investigación, ¿cierto? Sobre educación inclusiva o sobre educación en general. O sea, y ahora vinculando también con lo que mencionaba María Teresa, los desafíos, que presente y futuro. La pregunta sería, ¿qué evidencia ha entregado en este aspecto la investigación en educación inclusiva o educación en general? Cómo eso podría expresarse en la nueva constitución, pero en particular vinculándolo con lo que dice María Teresa, qué ámbitos, ya mencionó lo medioambiental, lo socioemocional está tomando mucha fuerza, qué ámbitos deberían explorarse a futuro en esta producción de nuevo conocimiento que aporte también a la nueva constitución, pero que también que aporte a la educación inclusiva. Andrés, tu percepción al respecto. Sí, mira Juan Pablo, lo que muestra la evidencia es que estamos todavía muy lejos de tener prácticas de educación inclusiva en la educación chilena. Hay muchas cosas que no funcionan. Por ejemplo, no funciona bien la diada de profesor o profesora de aula con educador diferencial o personal de apoyo para estudiantes con necesidades educativas especiales. Hay muchas dudas, por ejemplo, de si es conveniente o no que los niños sordos vayan a escuelas comunes y no vayan a escuelas especiales para sordos. La misma pregunta se puede hacer con los ciegos, pero parece que en el caso de los ciegos funciona un poco mejor. Y desde luego estoy mencionando discapacidad, pero todas las otras dimensiones de identidad que hemos señalado antes son todavía más impermeables a una cultura de inclusión, porque básicamente lo que generan es discriminación en la comunidad escolar, parte de los profesores, parte de los propios estudiantes. Entonces, yo creo que todavía nos falta un camino muy largo de transformación cultural, como la que alude el título de tu centro, Juan Pablo, para que esto sea sentido por toda la comunidad escolar como parte de las condiciones en que la enseñanza y el aprendizaje tienen que ocurrir, ¿no? Y no como obstáculos, que es el principal problema, creo yo, que ocurre ahora. Y cuando son obstáculos son excusas, y cuando son excusas, entonces los niños no son susceptibles de educación, no hay nada que hacer respecto a esos niños. El único niño que yo puedo educar es el niño, entre comillas, normal, con papás funcionales. Entonces, yo creo que ese es el problema que tenemos. Ahora, yo no creo que la Constitución vaya a ayudar mucho en esto. Yo creo que la Constitución puede afirmar ciertos valores, entre ellos puede estar la inclusión, pero no va a resolver el problema del aula. Ahora, no es poco que la Constitución afirme ciertos valores, yo no quiero eso descontarlo en su importancia, lo mismo que hablábamos sobre la interculturalidad antes, cuando las palabras están en la Constitución, el proceso luego de implementación de la Constitución le da vida a esas palabras y le da una cierta interpretación. Esa interpretación es cambiante a lo largo del tiempo. El concepto, por ejemplo, de autonomía, el propio concepto de libertad de enseñanza, ha ido modificándose a medida que esto va siendo interpretado por los actores del sistema político y judicial. Entonces, me parece a mí que dejar cosas puestas en la Constitución es una ganancia. La Constitución, por ejemplo, no dice que la educación no deba ser discriminatoria. Alguien me puede decir, sí, pero es que hay una cláusula sobre no discriminación en materia de garantía de debido proceso, pero es que eso de debido proceso es otra cosa. Aquí en Chile todavía, por ejemplo, no entendemos bien que los derechos constitucionales de las personas se aplican también al ámbito escolar. De hecho, costó mucho que se entendiera que los derechos constitucionales de la persona se aplicaban al ámbito laboral. Entonces, el jefe era básicamente soberano de su fuerza de trabajo. Y recién ahora sabemos que no se puede abusar de los trabajadores, que no se puede discriminar a los trabajadores, que no se puede violar sus derechos
a la privacidad, a la dignidad, que son cosas que están establecidas en la Constitución, pero daba la impresión de que el espacio laboral era privado en este sentido. Con la escuela pasa algo parecido, entonces de a poco, en esto ha habido mucha ganancia, no quiero minimizar lo que ha significado la legislación de la Ley General de Educación para adelante. Ha habido mucha ganancia en reconocer que la escuela es un espacio de derechos de los estudiantes, derechos de los profesores, derechos de los apoderados, que muchas veces entran en conflicto, y ahí es donde el Poder Judicial, la superintendencia tienen que resolver. Entonces, yo creo que vale la pena jugarse por poner ciertas palabras significativas en la Constitución, pero el trabajo solo empieza cuando esas palabras están en la Constitución. Sí, gracias, Andrés. Y para ti, María Teresa, quizás la misma pregunta. Bueno, ambos son académicos, investigadores de universidades de prestigio en el país. Y bueno, ¿qué evidencia ha entregado la investigación en educación inclusiva? Tú has investigado bastante al respecto y, bueno, ya has planteado ciertos desafíos contemporáneos y probablemente postcontemporáneos que van a seguir apareciendo. Y claro, quizás la Constitución, como muy bien dice Andrés, no va a resolver todos los problemas, pero ¿qué tú rescatarías de lo que ha logrado arrojar la evidencia y lo que debería sondearse a futuro? Bueno, es una pregunta bien amplia porque depende del tema, ¿no? No te puedo contestar con tanto conocimiento en todos los temas. Yo creo que o sea, en general, cuando hablas de inclusión y buscas información, y, por ejemplo, en temas socioeconómicos o de la población étnicamente excluida, claro, hay una tonelada de investigación que documenta cómo las escuelas excluyen, ¿no? Cómo las escuelas discriminan, cómo en las escuelas hay segregaciones internas, externas. O sea, hay mucha evidencia respecto a que el sistema escolar tiene mecanismos, tiene prácticas, tiene dinámicas de relaciones sociales que siguen siendo muy excluyentes y suelen salir más damnificados los niños y niñas más frágiles socioeconómicamente, ¿no? Y eso suele coincidir a veces con su identidad étnica también. Pero por otra parte, también hay investigación que documenta casos, ¿no? Casos de distritos, de escuelas, de países que se proponen hacer las cosas distintas y abren, ¿verdad?, su currículum y tienen prácticas más participativas. No es que la investigación documente una sola cosa. Yo cuando leí la pregunta me acordé del tiro que hace como 2, 3 años estamos estudiando temas de inclusión de la diversidad sexual en el sistema escolar chileno, y desde ahí yo he llegado a una literatura de los países, bueno, más escandinavos, que tienen una legislación más específica al respecto, pero te hago la comparación entre dos casos que me llaman la atención y creo que son emblemáticos de lo que pasa también en Sudamérica. Islandia, por ejemplo, Islandia. Islandia es un país que ya hace años viene legislando sobre los derechos de las identidades sexuales en el mundo escolar y hace poco ya incluyó una unidad transversal sobre historia del movimiento LGTBI en el mundo. O sea, ya no es solamente los niños tienen derechos a ser reconocidos, sino que vamos a incorporar en el currículum temas, contenidos, ¿no? Transmisión de la cultura que le permita a un niño LGTB sentirse visibilizado en el currículum. No basta, ¿verdad?, con la norma, necesito experiencias concretas que me permitan sentirme parte de un relato común. Ahora, esto, que legislativamente es muy progresista, se hace en el marco de la escuela pública. Entonces vuelvo a la idea sistémica. Un régimen inclusivo también requiere una escuela pública tremendamente fuerte, donde el 98% de los niños y las niñas asisten a ella, y donde el Estado procura que ese discurso plural, integrativo, ¿verdad?, diverso, le llegue a toda la población en igualdad de condiciones. Y tienes una parte, y eso pareciera que tiene cierta estabilidad, y deviene también en políticas de formación docente, en un diálogo con las universidades más constante, en profesoras y profesoras que se empiezan a formar y también ponen en juego sus creencias. También hay homofobia en Islandia, por tanto también hay que trabajar con esos profesores y profesoras que no han tenido la ocasión de formarse en una cultura del respeto a los derechos humanos. Todo esto en una política que es estatal,
que abarca a la mayoría de las escuelas, que incluye a las comunidades y a los docentes. O sea, no es el relato sobre la inclusión lo único, vuelvo a la idea más sistémica. Y el ejemplo de contrapunto que coloco es el caso de Brasil. Brasil hace 10 años atrás en América Latina era el país que primero había legislado sobre temas de derechos e inclusión de niños y niñas LGTBI en la escuela. ¿Ya? No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Allá, Sí. disculpen. En Brasil existió un programa curricular que se llamaba la Escuela Sin Homofobia, se capacitó profesores, se hicieron materiales de estudio, o sea, hubo una intención de incluir esa dimensión al sistema escolar. Pero ¿qué pasó? Llegó un Bolsonaro y todas esas políticas quedaron guardadas y no implementadas. Un sistema inclusivo que vaya desde el aula, porque produce materiales educativos, porque forma a sus profesores en una lógica plural, porque no excluye a los estudiantes, también requiere, por una parte, un sistema de educación pública muy poderoso, ¿verdad?, que logre llegar a toda la población, pero por otra parte una cierta estabilidad, ¿verdad?, la conformación de una política de Estado, bueno, para eso son las constituciones, se supone, ¿verdad?, que le garantice cierta estabilidad a los derechos logrados por la población. Y lo que pasa en América Latina, bueno, Chile en general ha sido la excepción, ¿verdad?, de esa inestabilidad política, pero América Latina somos parte de esa historia, nos parecemos más a Brasil que a Islandia, que la fragilidad, ¿no?, de la estabilidad política, el surgimiento de regímenes demagógicos y autoritarios, hace a veces que esos logros sean finalmente anecdóticos, casuales y muy inestables en el tiempo. Y pongo el caso chileno. En Chile se legisló sobre derechos LGTBI el año 2017, ¿verdad? Y se reconoció el derecho de los niños a ser reconocidos en el sistema escolar. Pero duró un año porque cambió el gobierno, y el gobierno con otra política o inspiración ideológica respecto al tema de la diversidad sexual, le tapó, digamos, invisibilizó toda esa regulación y esa orientación, le dejó de dar importancia, no materializó, ¿verdad?, los materiales y las capacitaciones que se habían planificado para ese tema, porque basta que haya un cambio de gobierno para que esa política empiece a ser fragilizada. Yo creo que las constituciones, se supone, sirven para que eso no ocurra, pero también creo que en la historia de América Latina y de Chile en particular, el gobierno de turno, ¿verdad?, interpreta, sobreinterpreta, cambia el guión, otorga énfasis distinto, y eso es un riesgo cuando también uno habla de educación inclusiva, ¿verdad? Dado que las constituciones no son específicas, quizá mi pregunta es cómo una constitución garantiza que las políticas de Estado que se sancionen, que se consensúen, tengan perdurabilidad en el tiempo y no estén sujetas a reinterpretaciones ideológicas. Y lo digo a propósito de la inclusión, porque la inclusión es una palabra tan debatible que cómo nos podemos proteger de que no sea el gobierno de turno el que interprete a quienes se incluye y a quienes se excluye del sistema escolar. Y por eso vuelvo al punto inicial, una constitución tiene que velar por un sistema de financiamiento que haga que el Estado tenga una voz muy poderosa en la conformación de un sistema público, plural y diverso. Muchas gracias, Tere. Y bueno, después de todo lo conversado, ¿no?, y pensando en una perspectiva de futuro, se nos viene la siguiente pregunta. ¿Cómo imaginan ustedes al estudiante de la educación pública formado bajo los principios de una nueva constitución con enfoque de inclusión o enfoque inclusivo? Qué difícil. Porque las generaciones tienen toda su impronta que es tan difícil de prever. Y de hecho, el mundo es tan difícil de prever. Entonces, si uno piensa en niños y niñas que están entrando a kinder ahora, o a primero básico, ¿cómo van a ser cuando salgan, después de 12 o 13 años, en un país que va a ser distinto, en una sociedad que va a ser distinta? Mira,
Yo lo que esperaría es, pero quizás esto reflejo de mi preocupación del día de hoy, sobre el grado de crispación social y política que se vive en el país. No es que la juventud abandone sus ideales y se despolitice y no le importa lo que pasa en el país, no le importa lo que pase con los demás, al contrario. Pero me da la impresión de que tenemos un déficit de diálogo democrático muy, muy profundo, que no tiene que ver con la juventud actual, tiene que ver con muchas condiciones que son más bien de la forma en que se produce el diálogo público en la actualidad, en la modernidad nuestra. Entonces, si yo tuviera que apostar por una sola cosa, sería que una escuela pública ciudadana diera la cultura y la herramienta del diálogo, porque me parece a mí que un diálogo ciudadano fluido y fértil es la manera como se arreglan las diferencias en sociedades diversas y plurales como las que nos toca vivir. O sea, Chile ya entró en esa etapa y por lo tanto, si el sistema educacional, y aquí estoy incluyendo la educación superior, que en esta materia también está bastante al debe, si el sistema educacional no nos convierte en sujetos capaces de dialogar y de escuchar y de contrastar nuestras propias preferencias con las de los otros, somos un conjunto de tribus simplemente, que compartimos un territorio y que básicamente vamos a tener en el futuro una relación bastante poco amable unos con otros. Y esto desde la realidad de cada grupo. No estoy señalando que esto requiera uniformar a todos los futuros ciudadanos del país bajo una sola manera de ser miembro de esta comunidad. El punto es justamente el contrario, es asumiendo que la vida en Santiago y la vida en el Gualmapu van a ser distintas. Que eso no sea obstáculo a que pueda haber una comunicación de personas que vienen de tradiciones, de realidades, de culturas, de experiencias vitales muy diversas, ¿no? Si eso se consiguiera, yo me doy con una piedra en el pecho. Yo creo que sí, es una pregunta muy difícil. Primero decir que mientras el sistema público sea tan profundamente segregado como es ahora, y eso vuelve a plantearnos la intervención de un sistema privado, claro, imagino que se va a reproducir lo que hemos visto en estos últimos 30, 40 años, ¿no? Un sujeto con menos herramientas técnicas, académicas, para poder enfrentar la educación superior o el trabajo respecto, o sea, me imagino algo pesimista si no alteramos la profunda segregación del sistema escolar. Si esas condiciones fuesen facilitadas, ¿verdad?, por una nueva constitución y efectivamente podemos acelerar el proceso de mixtura social y de integración socioeconómica en las escuelas, comparto absolutamente lo que dice Andrés. Yo creo que una pedagogía del diálogo, de la argumentación, de la vida en democracia, del trabajo de la pluralidad, ¿no?, entre sujetos que somos diferentes, me parece que es esencial y prometería un sujeto que se haga cargo de los desafíos del siglo XXI, sobre todo en el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos. Por una parte, ¿no? Por otra, hay corrientes culturales que ya están sucediendo, hay fuerzas que ya se están moviendo y que son independientes de la escuela. Yo creo que fenómenos como el feminismo, el ecologismo, el veganismo, penetra en las nuevas generaciones con una velocidad impresionante, les hace sentido, todos los temas identitarios, ¿no? Yo lo he visto con mis estudiantes en la universidad, cada vez les parece más interesante discutir cuestiones vinculadas a la identidad sexual que discutir a veces sobre la pobreza, ¿no? Como son otros guiones, son otros temarios como los más relevantes, los temas vinculados a la expresión de género, al cuerpo y todo lo que comunica el cuerpo. Yo creo que esos movimientos, esas fuerzas de nuevas tendencias culturales ya operan. Entonces el sujeto del liceo público, de la escuela pública, ya aporta esa discusión que seguramente
va a ser muy desafiante para poder integrar o dialogar con los adultos. Pero todo eso, si no hay una cultura, ¿verdad? Hay una enseñanza para la argumentación, para la formación de una democracia sustentable, ¿no? En términos de saber construirla juntos, pueden ser diálogos, pueden ser monólogos, ¿no? Pueden ser, como dijiste Andrés, la constitución de tribus aparte. Yo creo que alguno ve de cierto ambiente crispado, intolerante, que no sabe encontrarse, no sabe conversar, se podría reproducir si no nos encontramos pluralmente en la escuela. O sea, una escuela que enseñe a dialogar, una escuela que enseñe a vivir en la democracia, necesita ser ella misma dialogante, democrática, participativa. Por supuesto que necesita profesionales competentes y capaces para eso, pero también necesita que sus niños y sus niñas sean plurales, sean diferentes, ¿verdad? Se mezclen realidades distintas, haya un diálogo intercultural, haya un diálogo integrado o de mixtura socioeconómica de identidades sexuales, etc. Entonces, si la Constitución garantiza o logramos esas modificaciones estructurales, yo creo que vienen desafíos para el sistema escolar público enormes, y ahí es donde la pedagogía tiene que entrar a batallar, ¿no? Una pedagogía que logre formar a ciudadanos para contextos democráticos en cambio permanente. Sí, gracias, Tere. Bueno, y hacer extensiva también las gracias a Andrés, siendo casi cerca de las 7:20 de la tarde de este día. Yo creo que vamos a dar cierre a este seminario. Hay muchas preguntas de Claudia, Arturo, Pamela, Catalina, Mónica, por nombrar algunas, que van a quedar ahí, no en el tintero, sino que van a seguir en discusión más allá también de la votación que se avecina en abril, más allá también de la pandemia. Esto es un tema trascendental, ya se discutió bastante en este seminario. Entonces, nuevamente, agradecer a María Teresa Andrés Bernasconi por la disposición, el tiempo para participar de esta instancia, y también por las respuestas que han entregado a las preguntas tanto del seminario en sí como que otras de las personas que han estado viendo este seminario. Carolina, te doy el pase también ahí como presidenta de RIECH para también dar este cierre. Sí, gracias Juan Pablo, y agradecer, me sumo a los agradecimientos totales a Andrés y a Tere. La verdad es que ha sido una conversación muy interesante, y también el agradecimiento a quienes se han conectado, que sin duda han hecho que este encuentro y este espacio para la discusión y la reflexión sea mucho más enriquecedor. Quisiera finalizar con una reflexión que nos comparte Catalina Cuenca, que creo que sintetiza bastante bien algunos de los puntos a los que hemos llegado en esta conversación. Y dice: renunciar a la mención explícita de estos principios y conceptos, los abordados hoy en día en este encuentro. La Constitución implicaría ignorar el trasfondo de las demandas sociales que impulsaron este proceso en pos de mantener el estatus quo que maquilla la falta de reconocimiento de la multiplicidad de realidades, contextos y experiencias como un discurso genérico. Gracias, Catalina, gracias a todos nuevamente quienes se conectaron. Hay muchas preguntas que, si bien no las formulamos aquí, sí fueron respondidas por nuestros panelistas, así que espero que se hayan sentido representados, acogidos, sus preguntas bien recepcionadas y respondidas, y seguimos en contacto, por supuesto. Juan Pablo, si tú quieres recordar nuestra página. Sí, lo están viendo ahora la wincha que se está mostrando abajo, tanto del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa SICSE, como de la Red de Investigadores para la Educación Chilena. Y bueno, las instituciones que están representando: María Teresa, la Universidad Alberto Hurtado, y Andrés Bernasconi, director del Centro para la Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica. Esto, como lo ven, es algo interinstitucional. Eso también le da un cierto pluralismo y diversidad, conceptos que aparecieron en este seminario. No está de más rescatarlo. Así que, por mi parte, nuevamente muchas gracias, tanto a los panelistas como a los que han podido ver esta instancia. Y nos queda un tiempo también para que la Tere y Andrés se puedan despedir. No, gracias a ustedes. Siempre es bueno reflexionar sobre esto. Muy interesante escuchar además los puntos de vista de Andrés. Qué bueno que alguien haya querido escucharnos también. Ojalá esos diálogos se puedan multiplicar y no, pues ojalá resulte bien esto, ¿no? Le elijamos a los constituyentes
necesarios para dar esta conversación y efectivamente tengamos una mejor relación entre el Estado y el sistema escolar. No, lo necesitamos con urgencia. Así que gracias, Carol y Juan Pablo, una muy linda invitación y la disfruté mucho. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Tere. Yo también, un placer empezar una discusión que en realidad estamos empezando como desde octubre del año pasado, continuándola ahora, pero yo les decía a mi alumna de Pedagogía Básica ayer, creo, el privilegio que significa poder asistir a la creación de una nueva constitución es algo que nadie en la historia de Chile ha tenido. Todas las constituciones de Chile se hicieron entre cuatro paredes por hombres, y ahora en condiciones completamente distintas de además transparencia de los procesos y la posibilidad de influir, incidir, de tener algo que decir. Y después el trabajo de los constituyentes vamos a votarlo en un plebiscito de salida. Entonces el privilegio que significa para esta generación que conformamos nosotros de darnos las bases de nuestra convivencia es realmente maravilloso. Yo creo que es una oportunidad para todos los que nos interesa la educación de reforzar nuestros esfuerzos de influir en el proceso. Muchas gracias. Siguen llegando los agradecimientos, así que se los transmitimos, se los hacemos llegar. Eso ha sido todo por hoy entonces, y continuamos nosotros conectados, por supuesto, por futuras iniciativas y actividades. Muchas gracias y que tengan unas muy buenas tardes. Ya, sí, todavía 7:30, casi. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, que estén bien.